día tampoco es extremadamente extenso, así que no los voy a cansar, ni aburrir, ni sobrecargar más de lo que ya están. Me Profe, dices, una consulta antes de... dígame. Si yo hice solo el speech la vez pasada, pero ahora eh, me contacté con una compañera que también lo hizo solo su speech, ¿podríamos hacer grupo? Claro que van a hacer grupo, pero eligen uno solo, un pitch Sí, nomás. claro, ¿Sí? claro. Ya, ¿Sí? muchas gracias, profe. No, lo de ahora es independiente de la evaluación anterior. Ustedes ven si conforman algún grupo ahora o no. A mí me interesa que haya un pitch por grupo, ¿me entienden? Quien lo haga va a ser responsabilidad de ustedes, ¿me entienden? Queda en manos del grupo. Ya, estoy grabando la clase por si acaso. Esto es a modo de repaso. Ustedes ven la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, voy a repasar algunas cositas nomás y luego introduzco lo nuevo. Lo mencionamos, lo vi antes y hago mención ahora sobre el código reptil nuevamente. ¿Qué es el código reptil dentro de los conceptos del neuromarketing? Es aquello que define nuestra tendencia de consumo desde el aspecto genético, ¿ya? Todo lo que está inmerso en nosotros, ¿ya? A raíz de la construcción genética y evolutiva que hemos tenido para todo aquel que cree en la teoría de la evolución. Insisto, siempre digo lo mismo, ¿ya? El código reptil está precisamente definiendo eso, estas capas estructurales del cerebro, ¿ya? Que son, perdón, responsables de distintas funciones, ¿ya? O son responsables de distintos tipos de reacciones, administran distintos tipos de elementos en nuestro cerebro. Por ejemplo, en la parte más primitiva que ustedes ven ahí en color verde claro, vendría siendo el cerebro reptil, es precisamente la parte del cerebro que controla nuestros instintos, o todo lo que tiene que ver con lo primitivo. Por eso se llama cerebro primitivo, o cerebro reptiliano, o cerebro básico, que es el que compartimos con el 99% de las criaturas vertebradas del planeta, ¿ya? Digo vertebradas porque no tenemos nada que ver con los insectos ni los crustáceos a raíz de este tema, pero sí con los reptiles y con todos los otros mamíferos, etcétera, ¿ya? Tampoco con los peces no tienen esta estructura, por si acaso, ¿ya? Así que luego está el cerebro límbico, que es un cerebro desarrollado en organismos un poco más evolucionados, generalmente mamíferos. Hay algunos mamíferos que tienen el cerebro límbico, que son, por ejemplo, los chimpancés o los primates más grandes, el gorila también, pero no tan desarrollado, y los delfines, ¿ya? De mamífero marino, que también tiene un gran desarrollo del cerebro límbico, por eso son, dentro de las criaturas del planeta, las más inteligentes, entre comillas, ¿ya? Entre comillas, porque el concepto de inteligencia es mucho más profundo. Y el neocórtex es un cerebro que tenemos única y exclusivamente nosotros, ya los seres humanos, que habla sobre la lógica, que habla sobre la conciencia, ya la conciencia de la existencia, la lógica y todo lo que tiene que ver con las decisiones racionales, ¿ya? Entonces, según lo que estipula el neuromarketing, las decisiones que nosotros tomamos para comprar, ¿ya? Son 85% emocionales, ¿ya? O sea que la gran parte de las decisiones que nosotros tenemos al momento de consumir, comprar algo o buscar algún tipo de contenido que nos interese es de carácter emocional, ¿ya? Me incluyo en el 85% también, a pesar de que conozco muy bien esta materia y también la utilizo para el tema de los proyectos y todo eso. También soy uno de esos, del 85%, que toma las decisiones no pensando, sino sintiendo, ¿ya? Lo hago habitualmente, para que sepan. Entonces, en base a esto, y esto también a modo de repaso, aparecen unos elementos que son los significados que tienen algunas marcas o situaciones, significados que se activan en nuestro cerebro y que dirigen alguna tendencia de consumo, ¿ya? O alguna tendencia de consumo, me refiero a consumir contenido, no solo comprar, ¿ya? Tendencia de consumo es todo lo que a nosotros nos interese y queramos absorberlo. Entonces, hay contextos que se comunican y dentro de nuestro cerebro aparecen significados como el poder, hay cosas que para nosotros significan control, otras que significan familia, otros reconocimiento, seguridad,
pertenecer, y con pertenecer me refiero a querer pertenecer a alguna comunidad o querer ser parte de, ¿ya? El reto también, hay situaciones que representan un reto. Generalmente las personas que disfrutan mucho de la experiencia extrema o del, ¿cómo se llama?, los deportes extremos, están muy ligados a esas emociones que generan reto, ¿ya? Aparte de placer y libertad, el reto como primera instancia. El otro día veía un video de unos tipos que se tiraban en una cuesta casi de 90 grados de inclinación, en unas montañas, y se tiraban con esto, esquí, sí, esquí, si no me equivoco. Yo, ni aunque me pagaran, haría eso, por eso les digo, pero ellos lo disfrutan, entonces para ellos ese tipo de experiencia genera placer. O la gente que se tira en paracaídas desde un avión, ¿ya? Ese tipo de cosas. Libertad, hay elementos que generan la sensación de libertad, de exploración, de trascendencia. A veces hay personas que quieren lograr cosas para trascender, ¿ya? Más allá de un objetivo económico, más allá de un objetivo profesional, quieren dejar huella, ¿ya? A eso pasa con los grandes emprendedores del planeta, un Elon Musk, un Jeff Bezos, que quieren marcar en la historia del planeta, más que ganar dinero porque ya tienen suficiente. Control también, el significado del control. Hay veces que nosotros consumimos, compramos algo, por ejemplo, como les decía yo, alguna empresa que compra un software o un sistema de gestión, lo que está comprando es control, no está comprando un software, está comprando eso, para poder controlar la situación dentro de su empresa, ¿ya? Controlar las variables. Y acá está exactamente lo mismo, pero con la gráfica que viene en el libro de Jürgen Klarik. Si lo quieren leer, es buenísimo, ¿ya? Se lo recomiendo. Si no, vean a Jürgen Klarik en YouTube también, con respecto a lo que es neuromarketing, porque también sabe de otros temas este hombre, pero el neuromarketing, aparece la gráfica del libro. Yo quise poner la gráfica del libro también, ¿ya? Acá está la estructura, que es la que me enseñaron a mí cuando yo aprendí neuroventa, con un coach. Si lo quieren seguir, me piden el nombre también, si quieren tomar algún curso con él. Esta es la estructura del discurso de neuromarketing, y que está también estipulada en los libros, ¿ya? De poder analizar el segmento, luego identificar el código reptil, luego ver cuál es el miedo, ¿ya?, que yo voy a estar subsanando con mi producto o servicio. Luego, en el discurso, la atención, el llamado a atención, la conexión emocional, ¿ya?, y la recordación, ¿ya? Esto es la estructura generalizada del discurso de neuroventa, ¿ya? Para que lo tengan ahí en modo de esquema, en caso de que se les escape algo, les sirve rápidamente. Ahora, bajo ese contexto del código reptil, que es precisamente la construcción genética de nuestras tendencias de consumo y reacción ante distintos estímulos, está la otra parte que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la sociedad, ¿ya? Porque nosotros consumimos o pensamos, tenemos paradigmas mentales arraigados. ¿Por qué? Porque hemos crecido en un estilo de sociedad, en un cierto tipo de gobierno, una cierta filosofía de religión, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí aparece otro término que se conoce como neuroantropología de mercado, o el estudio neuronal de cómo la antropología o las costumbres o la cultura arraigada influye precisamente en el comportamiento del mercado o de las personas. Personas en el contexto social, mercado en el contexto empresarial. Por eso estoy haciendo la diferencia. Entonces, a raíz de la evolución del hombre, para todo aquel que crea en la teoría de la evolución, nuevamente lo digo, para que no digan que uno impone ideas acá, ¿ya? Cada cual es libre de pensar lo que estime conveniente. El neuromarketing no tiene todas las respuestas, o sea, el neuromarketing desde la perspectiva del código reptil no tiene todas las respuestas. También se deben considerar los elementos de la antropología del ser humano, ¿ya? De la sociedad, de las políticas, incluso, ¿ya? Incluso, como les comentaba en la clase anterior, de la geografía, de dónde vive un determinado pueblo o una determinada sociedad, ¿ya? Las costumbres diferentes. Yo les conversaba la semana pasada y vuelvo a hacer esta reflexión de los centroamericanos. Muy diferente a cómo funcionamos nosotros los chilenos, por ejemplo, o cómo funciona un europeo en el diario vivir del centroamericano, o cómo se toman las cosas, ¿ya? Es totalmente diferente la postura.
puedes poner a un puertorriqueño o a un venezolano en la misma postura de un chileno, y probablemente el chileno va a ser un poco más negativo ante la situación, a pesar de que igual va a salir de la situación, ¿ya? En cambio, el puertorriqueño o el venezolano se toman bastante los asuntos con el toque de fiesta, con chispas, ¿me entienden? Con alegría. Se vive mucho en esos países el tema del baile, el tema de la música, de origen tropical, afroamericano, es por lo mismo. Acá se da otro tipo de comportamiento y otro tipo de tendencia. Incluso en la vestimenta. En estos países las vestimentas son mucho más llamativas, es mucho más livianos de ropa. ¿Por qué? Por la naturaleza de su ubicación geográfica, ¿ya? Están más cerca del trópico, ¿ya? Son un país tropical, son países tropicales, con altas temperaturas, con más sol durante el año, y hace la diferencia con, por ejemplo, un país como nosotros, que tiene inviernos mucho más crudos, mucho más frío y con mucho menos luz ya durante un día. Entonces, eso hace la diferencia. Hasta las playas. Acá de repente uno va a la playa y lo quiere pasar genial y mete un pie en el agua y se te acabaron las ganas de estar ahí mucho rato, ¿ya? En cambio, en países de Centroamérica el agua realmente es agradable, entonces y se genera todo este ambiente de fiesta y de algo agradable. Entonces eso incide precisamente en la forma de ver las cosas, en la forma de comportarse, en la forma de tomar los problemas, ¿ya? Y en la forma de consumir también, ¿ya? Así como hay otras culturas como las del Medio Oriente, y culturas que son muy rígidas en el aspecto religioso, donde hacer un negocio de la naturaleza, por ejemplo, de un McDonald's, o de la naturaleza de un, no sé, Amazon, va a ser complicado de implementar, ¿ya? Porque hay otras filosofías. Ahora yo lo voy a poner en contexto súper coloquial. Hay países del Medio Oriente donde las vacas son sagradas, ¿ya? Gracias. Donde las vacas son sagradas. Entonces, si ustedes piensan que van a ir a hacerse millonarios con una carnicería ahí, están totalmente equivocados. Probablemente ustedes salgan faenados en vez de la vaca. Entonces, es ahí donde hay que tener conocimiento de en qué cultura me estoy metiendo con cierto tipo de negocio. Un McDonald's por estos lados no va a funcionar, ¿me entienden? Pero probablemente un negocio que tenga que ver con telas y que tenga que ver con confección en torno a las telas, ya sea vestimenta o alfombra, probablemente va a funcionar, porque es ese mercado el que más se mueve por ahí, ¿ya? Bueno, aparte del narcotráfico y todo eso, porque eso se mueve en todo el mundo, pero estoy hablando de negocios legales, ya no ilícitos, para que tengan ustedes claridad del asunto. Lo mismo pasa con países del Oriente también, no sé, China, Japón, tienen otro tipo de cultura, incluso en lo que consumen, en su tipo de alimentación. Entonces probablemente en un país con estas características no va a funcionar, no sé, un negocio de sándwich a domicilio, probablemente no, porque no tienen la costumbre de comer pan con carne, ¿me entienden? Y todo el carbohidrato que el latinoamericano le meten a la comida, ¿ya? Por ejemplo, en Europa, y esto para que, si no saben de ese dato, les doy las luces de ese dato y lo pueden averiguar también. El europeo considera, por ejemplo, que la cazuela de pollo de nosotros, ¿ya? Es una aberración, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque te estás comiendo, es prácticamente como que el pollo se bañara y tú tomas el agua del baño. Eso es lo que ellos piensan de la cazuela, ¿me entendés? Cuando aquí ese plato es tremendamente famoso, apetecido y cercano, ¿ya? O sea, una cazuela maravillosa cuando hace frío, pero ya el europeo considera eso, igual que comer el huevo. ¿Mm? Comer huevo, porque para ellos el huevo es un embrión de ave, pero acá no, el huevo en Latinoamérica es algo normal, hay un montón de comida que tiene huevo, casi todo tiene huevo, entonces para nosotros comer huevo es normal, dentro del pedido, supermercado, todo eso, para que vean la diferencia entre distintas partes del mundo. Hay países en Medio Oriente, por ejemplo, que tú vas en la calle como cuando vas al centro de Concepción y están todos los peruanos y los bolivianos, chilenos vendiendo de todo, no sé cómo se han ido últimamente, pero con pandemia o sin pandemia se sigue poblando ahí el paseo peatonal,
Ya, en Medio Oriente hay lugares donde pasa exactamente lo mismo, pero no te venden ropa ni te venden comida. ¿Y qué tipo de comida? Si no, vean un documental, les voy a recomendar un documental, si quieren me lo piden por el grupo de WhatsApp y se los mando, para que vean cómo funcionan las cosas en otros lugares. ¿Qué venden ahí? Por ejemplo, te venden la mitad de una cabeza de vaca, por ejemplo, con un poco de pan, que es un pan especial que ellos hacen con otra harina. Entonces la gente pesca la cabeza como frita, algo así, ¿eh? Y se comen la cabeza en la calle, los ojos, la lengua, y con el pan ahí para darle el toque. Como quien aquí come hand roll o come completo en la calle un sándwich, ahí sí andan con la cabeza de la vaca ahí. ¿Me entienden? Entonces, alguien que tiene una idea de negocio allá de eso le va a funcionar, pero yo no sé si eso funcionaría aquí. ¿Me entienden? Yo no creo que la gente estaría muy contenta con ver cabezas de vaca en la calle fritas, ¿me entienden? Entonces, a eso voy. Y eso no depende de la estructura genética de nuestra tendencia de consumo, depende de la cultura en la que estamos arraigados. ¿Ya? Aquí, en Chile, a pesar de que se trae mucha moda de afuera, que tiene colores brillantes, que tiene bastante adorno y todo lo demás, el grueso de la población usa ropa sobria, ¿ya? Que no sale de la gama de los grises, los azules, el negro, el café, y por ahí se mueve. Y de repente se salta algún verdoso por acá, ¿ya? Generalmente es el público más joven el que ocupa algún tipo de color muy, muy llamativo o con demasiada decoración, ¿ya? Pero no es el grueso del chileno. En cambio, en Latinoamérica pasa todo lo contrario. El grueso se viste con estos colores realmente llamativos, ¿ya? Si ustedes pueden ver, se repite el patrón, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, donde también hay mucho frío y también el comportamiento un poquito parco, y también la moda se rige en torno al lugar geográfico, ¿ya? No sé si me siguen. Bueno, ahí tienen otra estructura de China. En China las cosas funcionan bastante diferente a cómo funcionan por acá, ¿ya? Igual que en la cultura de Japón, ¿ya? Otro lugar que a mí me llama muchísimo la atención y que quería traerlo acá a la conversación de lo que es antropología de mercado es Dubái. Este es mira, antes de que fuera lo que es, porque la mayoría conocemos a Dubái como esta gran ciudad, país, perdón, maravilloso, lleno de tecnología, lleno de lujos, lleno de jeques, de oro, de empresas, donde yo quisiera conocerlo, pero antes era un peladero nomás, ¿eh? Era un lugar que no tiene ningún tipo de recurso natural. Aquí no hay petróleo, por si acaso, si eso es lo que pensaban, ¿ya? Acá solamente Profe, Dígame. una referencia que el Dubái antiguo sigue, entre comillas, vigente, solamente que está como a kilómetros de lo poblado que es la alujería. De lo Pero volado del Dubái sí, ahora. sí, el lujo está como a unos cuantos kilómetros del Dubái antiguo, entre comillas, pero sigue vigente y se vive como en comunidad en cierta consideración. Uh-huh. Sí, bien. Sí, no, sí, yo no dije que ha desaparecido lo otro, estoy diciendo lo que es Dubái ahora, ¿no? Entonces, el contexto aquí, ¿por qué Dubái tuvo ese progreso tan significativo? Por una cultura del emprendimiento y de la inversión, ¿ya? Eso es lo que ha traído la investigación y desarrollo, ha atraído la inversión extranjera hacia este lugar, y por eso ha tenido un crecimiento tan grande en tan poco tiempo, ¿ya? Ahora, el contexto cultural, evidentemente, ustedes ya lo conocen. Dubái es un lugar que se asocia mucho al lujo, se asocia mucho a lo que es el término empresarial, incluso sale mucho en películas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cultura acá del lujo exacerbado, sí, evidentemente. Hay jeques acá que tienen sus penthouse con llaves de oro y todo lo demás, hasta modelos de automóviles enchapados en eso. Eso es una tendencia de consumo totalmente diferente a la que pudiésemos encontrar en otros lugares del mundo, ¿ya? Por la naturaleza de la cultura que se generó aquí. ¿Me entiendes? Que es una cultura relativamente nueva,
no me refiero a cultura en cuanto a música y costumbres, me refiero a cultura de consumo o cultura de urbe, ¿ya? Entonces, los negocios que pueden proliferar aquí en Dubái precisamente van de la mano de la tecnología, de la innovación y también del lujo exacerbado. Probablemente alguien que venga con relojes de alta gama o que venga con joyas de alto valor, acá le va a ir muy bien en este tipo de mercado, o con automóviles de alta gama también. Todo lo que tenga que ver con la alta gama funciona por acá, y también la ingeniería de alta dificultad, la ingeniería en construcción y de arquitectura que demanda alta dificultad, porque acá es algo que han tenido que adaptar, ¿ya? Las costas han tenido que adaptarlas, han diseñado edificios realmente impresionantes. A mí me gusta muchísimo uno que parece como una píldora, ¿ya? Que es redondo y para limpiarlo es el desafío más grande, que tuvieron que armar todo un mecanismo para poder limpiarlo. Toda esa cultura se arma acá en Dubái, ¿ya? También es un lugar del Oriente que no está regido por estas leyes de los países de Medio Oriente, que son un poco más rígidos con respecto al machismo, con respecto al tema de las penas de muerte, todo. No están regidos por ese tipo de dogmas, ¿ya? Están regidos por los dogmas de una sociedad un poco más occidental, ¿ya? Entonces, bajo este contexto, bajo este contexto se construye, ¿ya? Se fusiona el elemento de la antropología de mercado con la genética, ¿ya? Del ser humano, y se da pie a una fusión de ambos elementos que se conoce dentro del neuromarketing también como estructura de pensamiento, ¿ya? Entonces una mezcla entre tu código genético y tus costumbres arraigadas y todo el entorno social van a generar en ti una estructura de pensamiento, ¿ya? Que es cómo yo me enfrento a las cosas, cómo yo pienso, cómo yo razono, cómo reacciono, etcétera, etcétera. Y la estructura de pensamiento también está muy, muy ligada a la estructura de cómo yo consumo, ¿ya? Como les comentaba, hay muchas de las adicciones que se generan en los seres humanos que son precisamente por falencias emocionales o carencias o constructos del pensamiento que no están solucionados. Y esto tiene que ver mucho con la psicología también, ¿ya? De hecho, es psicología pura en ese aspecto. Entonces, el constructo del pensamiento me va a ayudar a mí a poder entender que hay otro elemento de segmentación que no solamente la edad, que no es solamente el lugar donde vive, para poder vender, estoy hablando, que no solamente el código reptil, no, sí que hay otros elementos, ¿ya? Entonces, la segmentación de consumidor, dice, no está determinada solo por la geografía, no solo por el rango de edad, no solo por los ingresos, no solo por la cultura, ¿ya? Sino que está condicionado también a esto que se le llama, constructo del pensamiento, que tiene que ver con la etapa de tu vida, ¿ya? Con la etapa de tu vida, a mí, la etapa de la vida de alguien me va a decir a mí, más o menos, para dónde va el constructo de pensamiento que él tiene. Me explico. Puede haber una persona que tenga 25 años, ¿ya? Dos personas que tengan 25 años. Entonces yo le digo a ustedes, una persona de 25 años, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Ya? ¿Qué puede estar haciendo esa persona de 25 años con su vida? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Porque a uno le dicen un niño de 10 años, bueno, él debe estar en la fase de niño a preadolescente, debe estar más o menos en sexto básico, presentando algún tipo de comportamiento, ya dejó de jugar con juguetes, no sé, ¿me entienden? Eso es lo que más o menos hacen los niños de 10 años. Por eso les digo, ¿qué piensan que hace una persona? O de 30 años, ya, pongámoslo de 30 años, porque no le llegue tan fuerte a lo mejor el rango etario. Si yo les digo a una persona de 30 años, ¿qué se le tiene a la cabeza que esa persona de 30 años puede estar haciendo a esa edad? Que está trabajando. ¿Ya? ¿Qué más? Po? Si no puede ser solo trabajar. Po. Trabaja. Podría ser
está ya, trabajando, está esforzándose por tener como su esposa, tener como su propio auto, su propia ya, casa. Está ya, como en ese proceso de Construyendo una familia igual. ya, Exacto. ya, perfecto, perfecto. Un progreso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí está todo bien lo que están diciendo? Aquí no hay preguntas cerradas. Está todo bien. Si es para que analicemos nomás. Ya, esa es una persona de 30 años. Ahora la otra pregunta, ¿todas las personas de 30 años hacen más o menos eso? ¿Hacen eso a esa edad? No. Ya. No. No, profe. ¿Conocen personas de 30 años que todavía viven con los papás, cierto? Sí, mucho. Ya, muchos. Excelente. ¿Conocen personas de 30 años que no están construyendo su futuro, sino que se están echando todo encima, aunque ganen plata? ¿Cierto? Es que según la perseverancia o no sé el punto de vista que tengan las personas, hoy en día es como tan libre todo que no se sigue como la estructura antigua de Pero hace si unos 30 años atrás. yo no estoy siguiendo estructura, le estoy preguntando nomás, le estoy preguntando si está bien. Pero ahí estoy encontrando la explicación por qué unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. No estoy diciendo que una cosa sea mala y la otra esté bien. Ah, no, hay mucho. ¿Ya? Yo estoy totalmente de acuerdo con los pensamientos de libertad y todo lo demás. Solamente estoy analizando por qué unos a los 30 años están haciendo una cosa y los otros hacen otra. ¿Ya? Si alguien considera que trabajar y ganar mucha plata y echarse todo encima sin pensar lo que le va a pasar después, está bien, es legítimo. ¿Ya? Eso se verá después si estuvo bien o no estuvo. Hay otros, por ejemplo, que construyen su futuro en los 30 años, ¿me entienden? No están preocupados de farrearse la plata, ¿sí? O su bien o su conocimiento lo están haciendo crecer en ese aspecto. Hay otros que están criando, ¿ya? Hay otros que están criando con un hijo y otros que están criando con tres, ¿ya? Lo digo por conocimiento por experiencia, ¿ya? Y hay personas que están, no sé, pues que a los 30 años tienen su casa, su cuento armado, y otros que no están ni ahí con tener una casa, no están ni ahí con tener un auto, y se dedican a viajar. Eso es constructo del pensamiento. Eso es constructo del pensamiento. ¿A qué yo le doy prioridad? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿A qué no le doy prioridad? ¿Qué es lo que a mí no me interesa? ¿Me entiendes? Entonces, ya no puedo segmentar solo por rango de edad. No puedo segmentar solo por geografía, que es lo que segmenta el marketing tradicional. ¿Ya? No puedo segmentar por rango de edad porque digo, ya, entonces mi público objetivo, solamente, por ejemplo, estoy analizando, solamente analizo que mi público objetivo está entre 28 y 32 años, ¿ya? Entonces, si yo me baso en lo que la mayoría o lo que todos se supone que hacen a los 30 años, voy a estar equivocado, porque dentro de esa clasificación hay diferentes tipos de personas con distintos constructos de pensamiento. Pero una persona de 25 años puede tener el mismo constructo de pensamiento de una persona de 50. ¿Me explico? El de 25 años, no ustedes, otro tipo de personas, porque ustedes están estudiando. Uno de 25 años que no estudia, no trabaja, está en la casa y con los papás, y los papás ahí se machacan por él, ¿ya? Y él, pulmones vírgenes. ¿Estamos? Entonces, otro de 50 años que puede estar haciendo exactamente lo mismo. Y yo sí conozco gente que tiene 50 años y se dedica a eso, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí yo no puedo segmentar por el rango etario. Son edades totalmente diferentes, pero en su mente son iguales. ¿Me entiendes? Su edad mental es igual. Su edad física no es igual, pero su edad mental es igual. Entonces, este es otro elemento que yo tengo que considerar al momento de vender o al momento de comunicar una idea, ¿ya? También qué tipo de constructo de pensamiento. Y en el caso de que yo no quiera comunicar ninguna idea, por último me va a servir para estudiar esa población objetivo y conocerla en mayor profundidad, ¿ya? Ahora, los paradigmas y elementos que la sociedad nos ha establecido y todo, sí, son rígidos, ya no se ocupan exactamente los mismos, está todo en constante evolución, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Pero hay cosas que tienen otro elemento que se llama el sentido común. Entonces, por mucha libertad que exista, sí hay cosas que no van a funcionar y otras que sí funcionan, porque los hechos lo muestran así, ¿ya?
Eso es todo lo que quería acotar. Entonces, ¿es efectiva la segmentación etaria? Desde el punto de vista del neuromarketing, no es tan efectiva, ¿ya? Porque dentro de un rango, por ejemplo, de 30 a 31 años, de 30 a 31 años, yo voy a estar, ¿cómo se llama? Voy a estar buscando otra clasificación. Hay personas, 5 personas de 30 años, 10 personas de 30 años que pueden ser totalmente diferentes, es un constructo de pensamiento. Entonces hay personas que yo tengo que estudiar por si sus aspiraciones, el grado de cumplimiento de esas aspiraciones, ¿ya? Porque puede que hay personas que no las tengan, ¿ya? Puedo estar estudiando a un adolescente, no sé, que ya tiene todo clarísimo y ha hecho muchas cosas con su corta vida, y a lo mejor una persona que tiene 40 años y no tiene muy claro qué lo quiere hacer, o realmente le gusta la libertad absoluta, ¿ya? Entonces, dentro de ese contexto, me baso en ese constructo mental de las personas, ¿ya? Por eso quise poner estas imágenes. Ahí está como el estudiante ejemplar, ¿me entienden? O el adolescente que en realidad está buscando todavía su existencia. La persona probablemente que ya está realizada, que quería tener una familia, quería tener trabajo, quería estar solvente y libre y tranquilo, y valoriza muchísimo el tiempo con los suyos. Probablemente hay gente que tiene esa estructura de pensamiento. Esa es como la imagen ideal de la familia. Estamos claros que eso en muchos contextos no se da, pero estamos hablando de un estereotipo, ¿no? ¿Ya? Para que me entiendan la idea. Probablemente personas que ya están un poquito más retiradas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo conecta todo esto con un negocio? Si yo tengo un inmobiliario y quiero venderle a alguna persona, quiero vender departamentos, casas, etcétera, probablemente una persona de edad más avanzada no va a querer una casa en la urbe, va a querer algo más retirado de la urbe. Probablemente no va a querer una casa de 2 pisos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya le cuesta subir, le cuesta moverse, porque ya la edad está más avanzada. Con una casa de 1 piso, magnífico, y que no sea tan grande, porque ya no tiene toda la energía para poder limpiar y mantener esa casa. Diferente si yo le vendo una casa a alguien que está en ese proceso de construcción familiar, de crecimiento profesional, ¿me entienden? Donde sí va a buscar una casa grande para que todos tengan sus habitaciones, ojalá que esté cerca de donde trabaja, pero también esté un poquito alejado, o sea, intermedio, ¿ya? Un poquito alejado del caos para poder descansar también, ¿ya? Y la posibilidad de ampliarse, o la posibilidad de incorporar algo más, ¿ya? Entonces, esa es la construcción mental que se da en algunas personas. Probablemente hay un estudiante que está totalmente enfocado en lo que quiere hacer y es válido, y probablemente hay alguien que no le interesa precisamente el tema de los estudios, ¿ya? Así que en ese contexto del cero interés de los estudios, disculpen el caos, ¿eh? Pero no saben lo que es vivir con 2 guaguas en la casa y un adolescente, ¿ya? Así que desde el constructo de pensamiento yo tengo experiencia, así que para que lo sepan, ¿ya? Debería haber sido psicólogo en vez de ingeniero industrial. Y consulta o observaciones. ¿Alguna observación que tengan? A lo mejor no les parece absolutamente nada lo que les estoy comentando, pero es legítimo también, porque tienen todo el derecho a dudar. ¿Conocen a personas con esta característica, ¿no? Donde tú dices, no, como que no calza lo que hace, bueno, según los paradigmas establecidos, por eso está el tema de la antropología también. No calza lo que hace más o menos con la edad que tiene, ¿ya? A uno también le chocan algunas actitudes o algunos comportamientos. No sé si tienen esa experiencia. Sí, profe, por lo menos yo conozco a alguien muy cercano. Mira, si es así, yo también tengo un tío. No voy a mencionar nombre ni nada porque como esto se sube a YouTube, después me crucifican, pero también conozco personas así, ¿ya? Que tienen mucha más edad que yo incluso, y de repente tú, no sé, contempla actitudes que no te parecen, ¿ya? Ahora, como dijo la compañera, es libre cada cual de hacer lo que estime conveniente, sí, pero dentro de esa libertad hay cosas que provocan consecuencias en terceros también. Y es ahí donde yo creo que no hay que meter
meterse en terreno ajeno. Tú puedes hacer lo que estimes conveniente siempre y cuando no perjudique a los demás. Yo conozco mucha gente que por estos constructos de pensamientos desencajados o que están fuera de lo que debería ser, ¿ya? Tienen consecuencias negativas para otras personas, ¿ya? Así que por eso hacía la observación. ¿Qué es lo último que vamos a ver entonces? Porque hay que empezar a utilizar todo esto, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? Yo analizar y poder utilizar este tipo de herramientas de manera práctica. Lo último que vamos a ver antes de la evaluación, que la vamos a dejar para el 14, ¿ya? Va a ser el tema de la neurooratoria. Y en este contexto vamos a ver unas charlas, TEDx, no sé si conocen las charlas TEDx, donde hay expositores de diversos temas que hablan o sea, profesan teorías o puntos de vista sobre alguna determinada disciplina, y cómo algunos se exponen y otros se exponen de otra forma. Entonces ahí está el ejercicio intrínseco de la comunicación, ¿ya? Dentro de la neurooratoria existen una serie de principios. Este también es extraído de uno de los libros de Clarke, donde tú ocupas precisamente todas estas herramientas para poder comunicar, cómo te expresas, tonalidad, volumen de la voz, el tema de los tiempos, de los silencios y del desplazamiento cuando tú estás en un escenario, ¿ya? Ahora no lo vamos a hacer con contexto escenario, evidentemente, pero sí se lo voy a dejar mencionado esos elementos. Elementos que le van a ayudar a sumar al pitch que tienen que hacer, ¿ya? Le van a ayudar a sumar herramientas para que los tengan en consideración. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver, y esto sería lo último que vamos a analizar en el curso de este semestre, por lo menos. Si aparecen cosas nuevas para los del otro semestre, habrán cosas nuevas. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, observación, recomendación. Si quieren leer el libro, léanlo, es interesante. Yo lo leí y hay varios elementos que me ayudaron bastante, aunque igual conocía otros elementos de la oratoria y la comunicación, que había hecho un curso de comunicación efectiva aquí mismo, ahí mismo en la Universidad del Biobío. Pero el tema de la neurooratoria te muestra otros aspectos, te dice cómo ocupar esos elementos del neuromarketing para poder comunicar. Y es interesante, en el caso de que si uno quiere hacer negocio o no quiere hacer negocio, porque si quiere comunicar ideas políticas, es exactamente el mismo principio. Y en el último de los casos, tener conocimiento de eso para saber cuándo alguien está mintiendo o cuándo alguien está estafando también, es importante. Así que eso, chiquillos, bajo ese contexto, lo dejamos hasta acá. Y va a quedar para el 14 de julio entonces la entrega de ese video. Yo voy a subir las instrucciones a la plataforma y les informo de eso, ¿ya? Para que estén en conocimiento. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Soy todo oídos. No, profe, yo por lo menos no. Ya. ¿Les parece lo del video, el pitch, o no les parece? ¿A qué se refiere, profe? Me refiero a que si les acomoda hacerlo o no, porque yo no sé qué grado de comodidad pueden sentir de grabar un video hablando o vendiendo algo o comunicando una idea, por eso me refiero. Hay gente que no le gusta salir en cámara, por eso. Por eso les doy la opción de que lo pueda hacer uno y representar a otros compañeros. ¿Entiendes? Si se sienten cómodos con eso o no. Porque después puede aparecer el comentario de que mucha el profe nos obligó a hacer un video y nosotros no queríamos, porque no. ¿Me entienden? Entonces, para evitar eso, por eso pregunto. Yo creo que no habría como problemas. Como hacer el video, si es un minuto nomás.
Si fuera más allá de eso, yo creo que sí, pero un minuto igual es bastante corto y se puede comprimir bastante la información que se quiere poner. Y además siempre cuando uno va a presentar es igual importante tener esa habilidad. Por eso se los digo, porque a algunos que no les gusta enfrentarse a esa situación, pero en algún momento van a tener que enfrentar esa situación, pues si están están estudiando para ser profesionales. Entonces, ya. ¿Y un minuto por qué? Porque más de un minuto para qué, si es suficiente, ¿ya? Ahora, si tienen que resumir ese pitch que me hicieron para la primera evaluación, lo resumen, ¿ya? Lo resumen. Lo importante es que el mensaje se entienda claro en el llamado de atención, en la conexión y el cierre. Eso es importante. Independiente de que si sacan o ponen palabras, ¿ya? Lo importante es lo que comunica. Así que eso. Ya, chiquillos, un abrazo grande y nos vemos el viernes para poder tocar algunos puntos de esto de la neurooratoria antes del receso. ¿Ya? Y les voy a mostrar unos videos ahí también de otros pitch de personas que han trabajado conmigo. ¿Ya? Nos vemos y cuídense, que estén muy bien, no se expongan y harta energía para lo que queda de semestre, que ya es poquito. ¿Ya? Así que eso. Un abrazo y nos estamos viendo. Gracias, profe, que esté bien. Cuídese. Igual que esté bien. Chao.